Esta mañana estábamos charlando con los chicos, los adolescentes, y estábamos mirando algunos aspectos muy importantes sobre esta temática. Vamos a partir de un punto interesante y es lo que son los propósitos. Un propósito es la razón por la cual hacemos algo. Eso, definiéndolo así, a grosso modo, un propósito es la razón por la cual yo hago algo. Por ejemplo, y compartíamos con los chicos esta mañana, la razón, por ejemplo, la razón por la cual de pronto usted se pone muy elegante para salir a la calle o para venir a un culto. ¿Qué busca usted con eso? ¿Por qué usted no sale como cuando se levanta? Por ejemplo, no decide hacerlo de esa manera. Cuando se levanta, pues de pronto el cabello está así un poco levantado, la cara pues no está muy bien, y entonces usted tiene que hacer un proceso de asearse, de arreglarse, de emperfumarse, y cuando usted ya ve que está bien, está pulcro, entonces usted sale a la calle. Entonces, ¿qué busca usted con eso? Bueno, y ellos expresaron sus razones, y yo sé que usted, si pudiésemos hacer el ejercicio, usted también tendría una respuesta. La razón por la cual usted, por ejemplo, se perfuma. Si le dice, por ejemplo, un chico le dice a una chica, quiero salir contigo, te voy a invitar a una cena, vamos a salir por allí. Yo estoy seguro que usted no va a ir desarreglado, usted busca su mejor vestido, sus mejores zapatillas, se arregla el cabello, se mide un vestido, se mide el otro, busca el mejor perfume, de tal manera que usted, hay una razón para hacerlo, ¿cierto? Lo mismo el chico tiene una razón para invitar. ¿Qué busca con invitar a esa muchacha? Debe haber una razón de peso, debe haber un propósito final en todo lo que está haciendo. O de pronto cuando usted dice, no, voy a someterme a una dieta, estoy como muy panzoncito, voy a hacer una dieta. Y entonces usted comienza a hacer ejercicios, a tener una rutina. ¿Qué busca? ¿Cuál es el propósito que usted tiene? Entonces pueden surgir respuestas como, por ejemplo, no es que quiero mejorar mi salud, quiero verme bien, no es que quiero conquistar a esa muchacha que está allá, o para que aquel hermano que está allá que me agrada mucho me vea mucho más bonita. Muchas cosas pueden surgir dentro de esta pregunta, el propósito por el cual nosotros hacemos las cosas. Cuando miramos en el contexto de la palabra del Señor, vamos a encontrar, por ejemplo, que cuando se estaban creando todas las cosas, dice la Biblia, y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, árboles según su especie, y produzca el mar peces de todos los tipos. Y las aves fueron creadas porque Dios dijo, sean las aves. Y los animales, y todo fue creado a la voz de Dios. Pero cuando llegó al momento del hombre, Dios no dijo, sea el hombre, sino que se tomó el trabajo de hacerlo, dice la Biblia, a su imagen y semejanza. O sea que hubo una dedicación especial para poder hacer al hombre. Entonces, ¿cuál sería el propósito de Dios? ¿Por qué Dios? Porque él pudo haber dicho, sea el hombre, sea Adán. Y se formó Adán, pero no quiso hacerlo así. Se tomó un trabajo muy especial, denotando que dentro de toda la creación, el ser humano ocupaba un punto muy importante dentro de ella. Y le decía, por ejemplo, a los chicos esta mañana en que algunos me hicieron y que va. Hizo todas las cosas, hizo al hombre, y al final dijo, bueno, aquí como que falta algo muy, muy bonito. Y entonces para poder crear eso bien bonito, durmió al hombre. ¿Cierto? Y de la costilla del hombre hizo lo que faltaba en la creación. Yo dije esta mañana y los muchachos me dijeron, que va, sobre todo los varones. Pero créame, faltaba algo muy bonito dentro de la creación, y entonces Dios decidió dormir al hombre e hizo a la mujer. Demos gloria a Cristo Jesús. Todo esto nos lleva a pensar, como todas las cosas que se hacen tienen un propósito, nos lleva a pensar cuál sería la intención de Dios de crear al hombre, no de cualquier manera. Dice la Biblia que lo hizo a su imagen y semejanza.
y colocó en nuestro cuerpo las cosas en el lugar en que hoy los conocemos. Usted se podría pensar, póngase a pensar, que los ojos Dios no los hubiese puesto aquí, que los hubiese puesto, por ejemplo, en los pies. A cada rato estuviésemos con sucio en los ojos. Entonces no lo puso allá porque Dios dijo, bueno, si los pongo en los pies, se va a tropezar con una piedra y es el ojo el que va a sufrir. Entonces hay que ponerlo en un lugar muy estratégico que no sufran. ¿O por qué no hizo Dios la nariz en otro lado? Todo lo hizo perfecto. Amén. Desde las cejas, que muchas se quitan, todo lo hizo perfecto. Todo. ¿Y por qué ese poco de pelo allí? Por algo Dios lo puso allí. Y entonces cuando usted, sobre todo una dama, por ejemplo, se las quita y se está bañando y se está enjuagando y le corre el champú, le corre el jabón y le cae en el ojo, ¿y para qué me las quité? Porque Dios todo lo hizo perfecto, lo hizo con un propósito muy especial. Alguien en alguna ocasión se preguntó, hermano William, ¿y por qué tengo yo ese dedo chiquitico ahí en el pie que lo único que sirve es para estrellarlo a cada rato con la mesa y ay, me duele? Entonces a alguien se le podría ocurrir la brillante idea, me lo voy a quitar. Pues quíteselo. Y yo le aseguro que cuando usted vaya a correr, no va a tener la misma estabilidad. Porque aunque parezca insignificante, si Dios lo hizo con un propósito muy especial. Demos gloria a Cristo Jesús. Y esa es la idea que quiero que usted tenga en esta noche. Porque las cosas que nos parecen a nosotros absurdas y que muchas veces ocurren en nuestra vida, son parte de un propósito en Dios. Y un propósito que nosotros muchas veces no conocemos. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir nosotros de aquel personaje que usted conoce muy bien? Un niño que cierto día comenzó a tener unos extraños sueños. Unos sueños que lógicamente para ese niño eran inquietantes. Y que es más, para su familia era una locura, era algo absurdo. No, pues yo soñé y vi que unos manojos de trigo, estaba el mío en el medio y los de cada uno de ustedes se inclinaban hacia el mío. ¡Ah, pedazo de pelado, quite de aquí! ¿Qué quiere decir? Y entonces había una presión de tipo emocional para ese niño por parte de sus hermanos. Porque según ellos, lo que ellos entendían de ese sueño es que el muchacho iba a reinar sobre ellos. Y otro día se levanta, papá, tuve un sueño. ¿Y qué viste, mijo? No, pues imagínate, yo vi que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban delante de mí. Pedazo de pelado, ¿qué está diciendo? Que yo me voy a arrodillar delante de ti. Presiones de tipo emocionales. A veces nosotros no comprendemos los propósitos de Dios. Y Dios puede en cada uno de nuestras vidas, incluso de los amigos que están siguiendo este culto, puede estar haciendo cosas que muchas veces hasta nos pueden traer tristezas, nos pueden traer decepciones. Y pareciese que no hubiese lógica. ¿Por qué Dios me está permitiendo esto? Es que Dios tiene una manera muy particular de cumplir el propósito en la vida de cada individuo. Demos gloria a Cristo Jesús. Y entonces el tiempo pasó. Y cierto día, cuando este niño, ya siendo un jovencito, va a llevarle alimento a sus hermanos deciden echarlo en un pozo. Bueno, afortunadamente el pozo no tenía agua. Pues yo creo que la intención de esos muchachos era ahogar a su propio hermano. Pero afortunadamente o extrañamente el pozo estaba seco y el muchacho cae. Y entonces comienza la Biblia a utilizar una expresión muy repetitiva. Y dice, pero Jehová estaba con José. Cuando yo de muchacho leía eso, a mí me causaba extrañeza cómo había un Dios que permitía que lo echaran en un pozo con la intención de matarlo y que la Biblia se refiriera, Jehová estaba con él en esa situación angustiosa para él. Luego entonces deciden sacarlo de allí y venderlo como esclavo, sus propios hermanos. A veces puede suceder que un joven o incluso una persona aquí presente
se puede sentir oprimido porque tiene dificultades con sus hermanos, con su papá, con la mamá, con un tío, qué sé yo. Y la persona puede sentirse, es que a mí nadie me quiere en esta casa, yo no sé por qué nací en esta casa. Son presiones a las cuales una persona llega cuando le suceden cosas que aparentemente no tienen razón de ser. Y a este muchacho entonces lo venden de esclavo y vuelve a decir la Biblia: pero Jehová estaba con José. Ni José, que era el que estaba sufriendo, ni aquellos que estaban atentando contra la vida de ese muchacho podían comprender lo que estaba pasando. Ellos pensaban que era algo fortuito de la vida. Usted puede pensar que lo que le está sucediendo, una tristeza, una decepción, una situación cualquiera, puede ser parte de algo fortuito en la vida. Pero quiero decirle en esta noche que a nosotros los seres humanos, y más a los que estamos dependiendo de Dios, la Biblia dice que todas las cosas que nos suceden están con un propósito en Dios y nos deben ayudar para bien. Demos gloria a Cristo Jesús. Demos gloria a Cristo Jesús. Ahora lo venden de esclavo y claro, va hasta Egipto y entonces es comprado por un gran hombre de ese país, de esa nación, y comienza a trabajar como mayordomo. Y vuelve la Biblia a tomar la referencia, pero Jehová estaba con José. Entonces yo decía, bueno, pero este muchacho iba como de Guatemala a Guatepeor, en el pozo, lo venden de esclavo, ahora mayordomo. Y entonces viviendo y trabajando allí en la casa de este hombre Potifar, todos conocemos la historia, la esposa de Potifar se enamora del muchacho, y entonces como no quiso acceder a las pretensiones sexuales de esta mujer, la mujer le levanta una calumnia y entonces, ¿a dónde lo mandaron? A la cárcel. Para que la Biblia nuevamente dijera, pero Jehová estaba con José. Entonces uno dice, bueno, pero qué gracia. Yo de muchacho cuestionaba eso. Qué gracia. Que Dios esté con él solo en las malas. No había acontecido nada positivo en la vida de este muchacho. Alguien en esta noche puede decir, ese es mi caso. Yo nada más recibo insultos, recibo problemas. Voy allá y pierdo el examen, pierdo el semestre. Voy por acá y me meto y entonces me ponen en disciplina. Voy por allá y me echan del negocio. No, de malas, Pedro, remalas. Todo me pasa a mí, todo lo malo me pasa a mí. Bueno, entonces pregúntese, ¿por qué Dios está permitiendo todas esas cosas? ¿Qué está buscando Dios? ¿Para qué Dios te está procesando a través de todas esas cosas? Demos gloria al Señor. Y ahora en la cárcel, todos conocemos, bueno, Dios puso gracia, como siempre, porque como Dios estaba con él, dice que cayó gracia y entonces, para los que no han analizado, siempre he considerado al mismo Potifar, mandó al jefe de la cárcel, nómbrame a este muchacho. O sea que Potifar no estaba muy convencido de las acusaciones de su esposa. Y entonces, pero para guardar la posición social que él tenía, pues prefirió meterlo en la cárcel. Y es tan así que el mismo Potifar lo nombró jefe de todos los presos. El mismo Potifar. Eso me deja dicho que Potifar confiaba mucho en la integridad de ese muchacho hebreo para nombrarlo en ese honorable cargo. Pero bueno, pasó lo que pasó. Luego viene el momento en que comienza a ver los sueños de Faraón. Ustedes recuerdan más que yo. Y entonces ahora nadie puede interpretar los sueños de Faraón. Y entonces el rey dijo, bueno, pues entonces si no hay quien me revele los sueños, entonces pues me va a tocar dar un edicto que todos aquí los magos y los adivinos y todos sean muertos porque no hay quien me revele. Hasta que entonces uno de los que había sufrido en tiempo atrás una diferencia con Faraón, decide, ahora me acuerdo de mis males, el jefe de los coperos, me acuerdo de mis males y recuerdo que allá en la cárcel hay un muchacho hebreo con unas capacidades excepcionales. Y entonces yo estoy seguro que él puede interpretar el sueño de Faraón. Entonces lo traen y bueno, interpreta, usted recuerda la Biblia. Y entonces aquel muchacho que fue echado en el pozo, vendido como esclavo,
llegó a ser mayordomo en la casa de Potifar, fue puesto en la cárcel, estando en la cárcel salió para convertirse en el gobernador. Pero mire el asunto, como el punto es el propósito con el cual Dios hace las cosas con un individuo. ¿Sabe que en esta noche estamos haciendo, y en estos días haciendo esta escuela bíblica vacacional? Y hay temas muy puntuales, decía el hermano ahorita. Hay temas puntuales. Y en ese tema puntual, Dios está actuando en la vida de alguien, como sé que en esta noche a través de este culto, Dios está actuando en la vida de alguien para poder mostrarle cuál es el propósito que Dios tiene con esa persona. Y usted puede estar viviendo un momento muy difícil, pero Dios en su infinita misericordia siempre tiene un propósito muy especial. Nadie conocía, pero en el momento en que José es nombrado, pasa de ser un preso, un detenido, un reo, para ser el gobernador de toda una nación, él comienza a comprender por qué había tenido de niño unos sueños extraños. ¿Por qué había pasado todo ese proceso negativo? Ahora que estaba en una posición distinta, él podía comprender que todo era parte de un propósito de parte de Dios. ¿Sabe algo? Si ustedes recuerdan hace algunos años, no sé cuándo se acuerdan cuando perdimos a nuestra segunda hija. ¿Quién tiene ese recuerdo? ¿Usted recuerda? Hermana Noelia, hermana. Perdimos nuestra segunda hija y cuando me dijeron los médicos, su niña va a nacer con un problema físico, yo me regresé de la clínica y no fui a la casa, me fui para el templo y me tiré en la plataforma del Señor. Yo quiero que tú me expliques a mí este asunto. ¿Cómo así que en el mundo hay personas que hasta matan, no dejan nacer a sus hijos? Yo que te he servido, viene una niña con un problema. Yo quiero que tú me expliques. Y voy a esperar la respuesta. Bueno, hubo un silencio. Pero yo sabía que Dios me tenía que dar la respuesta. El tiempo pasó. Se sanó nuestra hernia porque recuerdan, la niña nació, fue operada a los 20 días y iba el proceso bien. Pero la válvula que le habían colocado en el cráneo falló y se produjo un paro cardiorrespiratorio y quedó en estado vegetativo. Y nos tocó pedir al Señor, bueno Señor, usted es Dios. Y los médicos quieren que yo la desconecte, pero yo no soy Dios, eso te toca a ti, así que llévatela. Y bueno, Dios nos escuchó y al día siguiente la niña terminó de fallecer. Después viene la salida al ministerio y esperando la respuesta de Dios. Un día estando por allá de pastor en Piedra de Moler, se organizó el campamento allí que está en Chibolo, Valle de Sarón, y entonces me nombraron a mí como jefe de vigilancia durante el retiro. Y estando en mis actividades de trabajo allí nombrado, estaba todo en el culto y entonces mi trabajo consistía en estar pendiente durante el culto, que no se fuese a meter a alguno, y pasando por uno de los ranchos, mis ojos pudieron ver a un hombre de unos 30 y tantos años, postrado en una silla, cuadraplégico, y yo conocí el caso enseguida. Y me acerqué y lo reparé y me di cuenta, tenía la misma cirugía que le habían hecho a la mía. Y miré hacia dentro del rancho y estaba una mujer cocinando. Hermana, ¿él es hijo suyo? Sí, hermano. ¿Y nació con este problema? Sí, señor. ¿Y lo operaron de esto? Sí, señor. ¿Y falló la válvula? Sí, señor. Y le dije, Señor, gracias. Gracias. Porque no vi a mi hija sufrir esta condición. A veces nosotros queremos aferrarnos a cosas, pero si no está dentro de los planes de Dios, Dios termina, porque Él es Dios. Y nosotros debemos aceptar ese propósito en Dios. Luego, bueno, pasó eso, pude comprender que fue propósito de Dios que la niña, porque hubiese fallecido, porque no la vimos nunca deforme.
falleció, cuando la niña falleció. Oh, hermano, imagínense, estamos hablando de unos, la niña de nosotros falleció en el año 2000 y ya estábamos en el año 2000, como en el 2000, habían pasado como 6 años, estábamos como en el 2005, 2006. Hasta ahí pues había entendido por qué había fallecido, mas no había entendido el por qué había nacido con ese problema de hidrocefalia. No lo había comprendido todavía. Pasó el tiempo y entonces usted recuerda, por la gracia del Señor, estuve trabajando con la escuela dominical en el distrito, luego en el país, y surgió una inquietud que estaba siempre allí. ¿Qué se va a hacer con los niños que tienen discapacidades en la iglesia? Es una población que nadie le había prestado atención. ¿Quién le enseña a un niño, por ejemplo, con una discapacidad auditiva? Ya había tenido la experiencia de trabajar como docente y un día mi hermana me dice, este año tienes un reto grande. Ajá, ¿y cuál es el reto? Le digo, vas a tener una alumna con una discapacidad auditiva. Y yo abrí los ojos, ¿y cómo le voy a enseñar? Yo, no, tranquilo, tú enseña, ella te entiende los labios. Ella te lee los labios y te va a entender todo. Pero fue un reto grande. Me enseñó esa muchacha muchas cosas. Y ahora estando ya en la dirección nacional, entonces surge la inquietud, ¿qué vamos a hacer? Y entonces le dije al director nacional de Educación Cristiana, hermano, estamos pensando para este año hacer el primer Congreso Nacional para formar maestros a que trabajen con niños con discapacidad. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Y eso sí es bueno. Y hermano, si la población está creciendo. En la iglesia tenemos niños con Down, tenemos niños con discapacidad visual, niños autistas, niños con discapacidad auditiva. Tenemos una población que va creciendo y no tenemos personal preparado. ¿Cómo enseñarle a un niño en esta discapacidad? Y entonces, bueno, se hizo, y gracias al Señor. Entonces, estando haciendo el evento, pude comprender que fue necesario pasar por una situación tal para poder ver la necesidad que vendría. Amén. Y nadie continuó ese proceso. Yo sé que en algún momento, yo dije, Señor, tú me vas a permitir colocar esta piedra. Y sobre esta piedra que se va a colocar, alguno tarde que temprano va a edificar un proyecto. Porque eso hace parte de los propósitos de Dios en la vida. Demos gloria al Señor Jesús. Entonces, todo sucede por un propósito. No hay nada que suceda por una casualidad. A veces uno dice, uy, qué de buena yo me pasó esto. ¿Cuál de buena nada? Es Dios que está haciendo algo especial porque Él quiere lograr algo, de pronto no en el momento en que nosotros querramos. Dios lo está haciendo porque va a llegar el momento en el cual se va a necesitar que algo suceda, no en ti, porque tú estás sufriendo el cambio a través de ese proceso que Dios está haciendo en tu vida, sino en la vida de aquellos que van a venir después. Y entonces José, cuando un día ya en medio del hambre que había en la zona, ve venir la figura de 10 hombres, él comienza a comprender aún más. Y ya cuando pasa todo el proceso que del grano los ponen en la cárcel y entonces los mandan a, bueno, vayan, lleven el grano y la próxima vez que vengan deben traerme a su hermano menor y todo eso. Entonces ya cuando se da a conocer a sus hermanos, sacó a todos los egipcios de la sala, del salón donde estaban, y entonces le dice a ellos, yo soy José, al que ustedes vendieron como esclavo a tierra extraña. No os pese haberme vendido como esclavo, porque para preservación de ustedes Dios ha permitido todas las cosas. Aquí este muchacho nos está dando una enseñanza muy importante a todos los presentes en este culto. Y es que si Dios a ti te está permitiendo momentos difíciles, momentos duros, hay cosas que realmente impactan nuestra vida. Desde que de pronto aparece una enfermedad, un cáncer.
situaciones que uno a veces no comprende por qué me tocó a mí. Nosotros nos preguntábamos en la casa, caramba, ¿y por qué Dios permitió que mi hermana Silvia sufriera todo eso y al final falleciera? Y muchas otras cosas que uno se pregunta, ¿por qué Dios a veces permite las cosas? Y ahora con este proceso de cáncer que tuvo mi esposa, estando en esa clínica en Barranquilla donde llega cantidades de personas, niños, jovencitos, mujeres, ancianos, con cáncer, hermano, hasta en el pelo. Uno comienza a visionar y dice, ¿cuánta gente está sufriendo? Y le digo algo, no hay nadie que esté allí para predicarles el evangelio. Esas cosas a veces Dios las permite para podernos enseñar a nosotros que hay una labor por realizar. Esta clase y este culto, esta escuela bíblica vacacional no es una casualidad, hace parte de un propósito de Dios. Y de hecho usted pudo haberse quedado viendo televisión, el partido, la novela, el desafío, qué sé yo. Pero usted vino en esta noche para escuchar esta palabra y créame, hace parte de un propósito en Dios. Que de pronto usted no lo comprende ahora, pero tarde que temprano Dios te va a llevar a un punto específico donde tú vas a recordar, ahora recuerdo la enseñanza, ahora recuerdo la vida de José, ahora recuerdo la vida de Daniel, ahora recuerdo la vida de Moisés. Porque Dios te va a ir procesando y te está procesando para que tú seas parte de un propósito en Dios. Demos gloria a Cristo Jesús. Demos gloria a Cristo Jesús. De tal manera que si Dios ha tenido cuidado para seguir día a día nuestra vida desde el momento en que fuimos gestados en el vientre de una mujer, si día a día Dios ha seguido la historia de nuestra vida, es porque Dios tiene un propósito especial. Y ese propósito muchas veces no ocurre allí en el mismo momento. Ese propósito va a ocurrir en un tiempo muy futuro. Pero para que puedas llegar y estar preparado ese día, Dios comienza a prepararte desde hoy. Experiencias en la iglesia, experiencias en el trabajo, experiencias en la calle, experiencias en tu casa. Todas las cosas suceden por un propósito especial en Dios. Demos gloria a Cristo Jesús. Yo le decía a los chicos esta mañana y quiero cerrar con esto. No sé si Miguel recuerda y los hermanos recuerdan cuando me tocó prestar el servicio militar. Siendo presidente de jóvenes en la cuarta, siendo ya novio de la hermana Jenis. Y entonces voy a definir mi situación militar porque me salían oportunidades de trabajo, pero cuando me pedían su libreta militar, no la tengo, pues entonces no puede. Y entonces había como un coraje de no, me toca pues definir mi situación militar. Y entonces fui a presentarme pensando pues que me iban a hacer unos exámenes, iban a determinar si podía, no podía, y todo lo que en el ejército hacen. Pero extrañamente a mí no me hicieron ningún tipo de examen, sino que me dijeron, y recuerdo que dijeron, bueno, de los que están aquí hay alguno que sepa tocar guitarra. Yo no sé por qué levanté la mano, siéntese acá. Y de ahí para el camión, y del camión para el batallón. ¿Y para qué levanté la mano? Bueno, pero es que es parte de un propósito. Es parte de un propósito. Y claro, allá hermano, tuve unas experiencias tremendas. Usted sabe que yo era gordo, era flaquito, delgado. Y entonces allá habían unos comandantes que se enamoraron de uno y dijeron, bueno, usted está como que muy gordo y usted es muy flaquito. Yo creo que este hombre tiene más carne que yo en ese tiempo. Y entonces se enamoró un cabo de mí y dijo, bueno, usted aquí tiene que salir como Arnold Schwarzenegger, así que a tierra, comienza a hacer flexiones de pecho. Ay, hermano, y cada vez que lo veía a tierra, y déle haga de pierna, porque la intención de él era que yo saliese fornido. No, nada. Pero sí aprendí algo, o fortalecí algo, y es el orden y la disciplina. ¿Y eso para qué sirve?
Claro, porque Dios me estaba preparando para el ministerio. Y en esto uno debe tener, que lo diga el hermano William, orden y disciplina. Y me ha servido para enseñarle a muchas personas esas experiencias negativas a veces, que a la postre no son negativas nada, son positivas porque son una escuela de formación para nuestra vida. ¿Qué tiene usted que decir en esta noche? ¿Cuál es el propósito o cuál es la situación que usted está viviendo en la vida? Y que usted no le encuentra razón. Yo no sé por qué a mí me está pasando esto. ¿Qué pasa, Dios mío? ¿No se ha hecho usted ese cuestionamiento alguna vez? Si usted ha sido de aquellos que se ha cuestionado algo que le está aconteciendo y que no le encuentra razón, pero si yo soy fiel a Dios, pero si yo voy a mis cultos, pero si yo trato bien a estas personas, ¿por qué me pasa eso a mí? Si yo estudié para el examen, ¿por qué perdí? Cosas que uno a veces no se puede explicar. Pero quiero decirle, todas las cosas suceden en nuestra vida como parte de un proceso especial para lo que yo voy a hacer en el Señor. Yo les invito a que estemos en pie y vamos a darle gracias al Señor por esto. ¿Sabe cuántos años demoró el proceso en la vida de aquel personaje llamado Moisés? A Moisés le pasó algo muy peculiar. A Moisés lo llamaron. ¿Cuándo lo llamaron? ¿Dónde recibió el llamado Moisés? En la zarza, ¿cierto? ¿Cuántos años tenía? 80 años. 80 años tenía. Pero le pregunto, lo llamaron en la zarza, pero ¿cuándo lo escogieron? Desde el vientre. ¿Y sabe por qué lo escogieron desde el vientre? Porque cuando él nació bajo un régimen de esclavitud y además con una ordenanza de Faraón: todo niño varón debe ser muerto. O sea que la Biblia demuestra que aún en el vientre de nuestra madre, Dios nos ha escogido para algo muy especial. Y no solo lo había escogido, como lo escogió, entonces lo preservó de la orden del rey, de la mano de aquellas parteras egipcias que decidieron: este es un niño muy bonito para matarlo. Lo guardaron de morir ahogado en el río Nilo. Y no solo eso, de unos cocodrilos que vivían en el río Nilo. Y que estos animales, cuando ven algo que se flota o se mueve en el agua, ellos son curiosos y van a ver qué es lo que se está moviendo. Pero extrañamente ese día los cocodrilos tenían el estómago lleno, no tenían curiosidad. Pero más extrañamente, ese niño no lloró en la arquilla. Eso está demostrando que Dios, al que ha escogido, lo preserva. Lo preserva de muchas cosas. Hasta que tarde que temprano, para Moisés, 80 años después, se supo por qué lo había escogido, por qué lo había preservado, por qué lo formó bajo la orientación egipcia, por qué lo enseñó 40 años en el desierto. Porque Dios lo estaba preparando, porque él había sido escogido por un propósito. Y lo vino a comprender cuando con la vara estaba ayudando para liberar a toda una nación de la esclavitud. Hoy tú estás sufriendo de pronto una tristeza, una enfermedad, qué sé yo. Pero todo eso que te está aconteciendo, Dios te está preparando, porque hay muchas personas que necesitan a alguien con experiencia vivida que sepa que aunque esté pasando por dificultades, la más grande que usted me quiera plantear, hay un Dios poderoso, capaz de responderte, de sostenerte, de ayudarte y de dar. Únicamente recíbelo en tu corazón. Soberano Dios, te damos gracias.
Gracias por este momento que tú nos has permitido, Señor. Poder colocar esta palabra en la vida, en el corazón de estos oyentes. Gracias, Señor, por la honra que tú nos permites. Y permite, Señor, en este momento que tu palabra pueda hallar cabida en cada corazón y producir un efecto de cambio, de transformación. En tu nombre, Jesús.